¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un capítulo muy técnico de Fórmula Uno. Han sido las presentaciones y tenemos que hablar de estos temas, Aston Martin, Ferrari. La verdad que está siendo toda una locura. Hemos traído a Abel, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues encantado de estar aquí. La verdad que para mí es un placer que me invitéis. Ha pasado por aquí gente muy grande, o sea que decidáis que esté yo también, pues es un honor, ¿no? De cierta manera. Bueno, también está Javi con nosotros, como siempre, ¿eh? Sí, Javi, sí, joder, aquí estoy. Yo no fallo, Jesús, no fallo. vayamos nosotros, ¿eh? Estaba ya a Todo fijo, tope ¿eh? hoy y nada, a ver qué tal, porque tengo bastantes ganas de repasar todo un poco las presentaciones, los coches, las novedades. Además, eh, siempre podemos hablar un poco entre cuñados, ¿no, Jesús? Pero ya ha venido alguien que sabe bastante más, yo creo, que nosotros y es un placer poder escucharle. Bueno, hoy ha venido Abel para abrirnos un poco los ojos. Abel, que por cierto, luego lo comentamos, o no sé si quieres dar unas pinceladas de un pedazo de curso que tienes, aparte de tu canal de YouTube, en el que Mm. cuentas pues muchas cosas, curiosidades técnicas y un poco para formar a la gente en temas de eSports y en temas de, pues bueno, toda la gente que se quiera dedicar al automovilismo, temas técnicos, neuroviraje, subviraje, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo tienes montado. Sí, desde hace un par de años, sí, un poquito más ahora. Y nada, es una academia que yo la monté con la intención de que más o menos pues todo el mundo pudiese aprender sobre cosas muy amplias, siempre que tenga que ver con automovilismo, ya sea real o virtual, pero que todo el mundo pudiese entrar más o menos desde su nivel, ¿no? O sea, no es lo mismo que entre alguien que quiera, que tenga una ingeniería, por ejemplo, y quiera aprender cosas técnicas de análisis de datos, a alguien que a lo mejor, pues yo qué sé, ver las carreras de Fórmula Uno por curiosidad, por afición y tal. Entonces la manera que tuve de montarlo es que es una membresía, entonces mientras quieras aprender estás apuntado, tipo Netflix, ¿no? Que así nos entendemos todo el mundo. Entonces, pues Bien. mientras estés apuntado puedes ver todo el contenido que quieras, lo puedes desactivar, la puedes activar, no hay ningún problema. Entonces es la manera que yo creo que es un poco más flexible de que todo el mundo pudiese aprender. Mi especialidad al final son análisis de datos, más temas bueno, lo que se suele conocer como telemetría y demás, entonces hago un poquito de hincapié ahí, pero luego pues explicamos también algunos conceptos deportivos, a lo mejor que tenga que ver también, por supuesto, con la Fórmula Uno, ese tipo de cosas. Así que, bueno, si desde aquí alguien le quiere echar un vistazo, pues encantado, por Ahí, supuesto, y ahí. lo recibimos con los brazos abiertos. Lo pondremos en la descripción, ¿eh? Lo pondremos ahí abajo para todo el mundo interesado que quiera adentrarse, ¿no? En lo que es pues el análisis de datos, la Fórmula Uno más analítica, pues ya sabéis, ahí lo tenéis. Em, Todo el mundo yo creo que quiere hablar de Aston Martin, ¿no? Si quieres lo ponemos un poquito más tarde. Vamos a hablar yo creo de Mercedes que lo han presentado hace nada, pues prácticamente Mm. unas horas. Y vamos a ir creando un poquillo, ¿no?, de esa expectación a la gente que nos esté escuchando. Mercedes, que yo sinceramente vi el coche, me parece que han hecho una auténtica animalada. O sea, por lo menos sorprende porque es como el único coche, por así decirlo, que se sale un poco de la línea de los demás. ¿Cómo lo Ujú. viste? ¿Lo ves tan espectacular como te estoy contando o normalito? Sí, no, sí, llama mucho la atención porque es verdad que es muy distinto. Entonces, Mm. cuando ves que más o menos todos se copian de algunas partes, que pues siempre estamos viendo, pues este tiene el pontón de Red Bull, este tiene el pontón No. de Ferrari y tal. Y al final ves un Mercedes que es único y que nadie le ha copiado un poco esos conceptos, ¿no? Esos pontones, que es verdad que a lo mejor este año pues sí que son un poco más recatados, a lo mejor no es tan extremo como el del año pasado, que siempre tienen tiempo de ir evolucionándolo, por supuesto, pero sí que llama mucho la atención como ellos creyeron en su concepto el año pasado, eran teóricamente candidatos al título y se convirtieron en el tercer equipo, pero han seguido con ese concepto, creen fielmente en él y, hombre, seguro que en invierno pues han hecho un trabajo de saber dónde falla ese concepto, ¿no? Porque al principio decían, no, porque como no tenemos pontones, pues vamos a tener mucho menos drag, esto va a ser medio segundo por vuelta. Mm. Y al final, bueno, tampoco sabes tú dónde está el resto de equipos, entonces tampoco puedes afirmar qué distancia vas a tener con el resto, ¿no? Entonces, hombre, si ellos han apostado por ese concepto un año más, aunque teóricamente no les fuese bien el año pasado, pues yo creo que para ellos serán buenas noticias al final, ¿no? No es lo mismo tú ser capaz de evolucionar un concepto y ver dónde tienes los puntos de mejora que no hacer borrón y cuenta nueva, entre comillas, que siempre vas a utilizar el concepto que tienes, pero si tienes que cambiar muchísimas cosas, ahora tienes Claro. que cambiar los pontones, pues al final es que en un Fórmula Uno
todo es un puzzle, ¿no? Todas las piezas tienen que encajar. Si cambias los pontones, vas a tener que cambiar toma de refrigeración, vas a tener que cambiar a lo mejor de cierta manera el empaquetado de la unidad de potencia, el alerón delantero porque manda el aire o crea los vórtices que tú quieres. Entonces al final si cambias algo tan grande como los pontones, tienes que modificar el coche prácticamente entero. Yo diría que tiene buena pinta. Bueno, y es que además el año pasado también lo evolucionaron mucho, sobre todo No, al de hecho, final. al final eran Ujú. prácticamente, en Brasil, yo recuerdo, iban La muy referencia rápido, eran, vamos, yo creo que eran la eran el Sí, sí. coche a batir en Brasil. sí, Sí, es estaban como ahí que, con Red Bull, pero prácticamente ellos, ¿no? sí, como que fueron alcanzando a Ferrari y de repente estaban ahí a la altura de Red Bull. O sea que si ese concepto que al final terminó funcionando lo has evolucionado más todavía, hombre, yo creo que tiene muy buena pinta. Sí, sí, o sea, sobre todo ya tienes el tema de la originalidad, ¿no? Parece que todos tienden un poco a Ujú. copiar a Red Bull, pues con todos esos pontones también así tan extraños que hacen. Que a mí me llamó mucho la atención Albert Fábrega llamándolos pontón cuchara, ¿te acuerdas, Jesús? Era así todo como Sí, un poco raruno, ¿no? Todos copiando a Red Bull. sí. Y por un lado, por el otro lado está Mercedes, ¿no? Que parece que nadie la tiene muy en cuenta, pero tiene este concepto, como tú nos comentabas, bastante más distinto y la verdad es Mm. que me llama mucho la atención. Es un coche como que se le ve muy depurado, muy guay. Y a mí me encantó el color negro. Ya, tema técnico aparte, ¿a ti te gusta color negro o color gris? Yo iría con el Es negro, que ¿no? ¿O tiene no? truco el color negro, tiene truco. No sé si, Claro. bueno, A mí me gusta, a nivel estético, a nivel técnico también me gusta el negro, que creo que iba por ahí, porque sí. al final te ahorras ese peso, que parece que no, pero oye, si encima a nivel de, pues, de imagen de equipo también te viene bien, pues yo creo que lo tiene todo el negro. O sea, ahora mismo, bueno, pues sí, la historia de las balas de plata, qué tal, pero ahora Ahora, mismo, con la situación actual, yo creo que la apuesta buena era el negro, tanto a nivel estético como a nivel técnico, vamos. efectivamente. Para la gente que no sepa muy bien de lo que estamos hablando, hay que decir que Mercedes ha presentado un modelo negro. Pero realmente el coche pintado con pintura negra como tal, pues tiene un poquito el morro, la parte a lo mejor de que se conecta con el alerón trasero y poco más. El resto es fibra de carbono. ¿Qué ocurre? Que con el color negro que tiene el coche de por sí, pues ha pasado como inadvertido, pero claro, mucha gente ha dicho, ojo, la mitad del coche está sin pintar, ¿sabes? Habéis Ujú. cogido un poco el color a posta. Entonces yo Sí, creo que han estado McLaren. ahí. Sí. McLaren también hizo algo parecido, que de repente cada vez iban como metiendo más trocitos negros y resulta que Sí. no es que era negro, es que no había pintura porque tenían que Claro. reducir el peso de alguna manera. Que yo creo Qué fuerte. deberían poner, es que lo hablamos nosotros, ¿no, Javi? No sé si fue en el directo de Jaramazán. Yo creo que deberían poner un peso mínimo, ¿no? De pintura. O sea, un peso que todo el mundo de pintura tenga que tener eso. Y así, pues mira, Sí, a puedes pintar ver, el coche y puedes tener una Fórmula 1 estética. sí, a ver, seguramente lo hagan si no lo han hecho ya, ¿no? Bueno, si Mercedes se lo han pasado un poco por ahí, será que no hay un peso mínimo establecido, pero sí que es verdad que a mí me mola la Fórmula 1 con coches fosforitos, llamativos, de todos los Pero, colores y formas posibles. Ojalá hubiera un Fórmula 1 de 6 ruedas, como el que nos comentaste, Jesús, en los shorts aquellos, que estaba súper ponemos guay. que era feísimo. Sí, sí, que tú dijiste que era feísimo, pero que era un coche que estaba Sí, muy guapísimo. bonito. Y, y nada, bueno, que nos liamos. Yo a ver, le quería preguntar también, ya que estábamos así un poco hablando de Mercedes y tal, ¿cómo ves al equipo Mercedes en cuanto en cuanto al equipo humano? ¿En qué orden le pondrías a nivel, pues eso, de ingenieros, de trabajadores, de mecánicos, al menos en tu opinión? Porque en mi opinión yo creo que sería un muy buen, digamos, primer o segundo equipo luchando ahí con Red Bull, con el nivel que tiene de ingenieros. Pero yo de Mercedes, lo que más me gusta es que lo veo como un equipo muy óptimo, que sabe cómo sacar el máximo partido de cada situación, ya no, no tanto en carrera, sino en Ujú. crear un coche. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo coincido y además dan muchas veces una imagen como de unión, como de hacer mucha piña. Quizá un equipo como Red Bull, por ejemplo, pues el año pasado pues sí que tenían al final el mejor coche y eso pues te vale para ganar, evidentemente, pero no da la sensación a lo mejor de tanta unión, de que todo el equipo como que hace una piña, ¿no? Desde los pilotos hasta los mecánicos, ingenieros, los jefes de equipo, por supuesto. Y yo creo que eso les vale mucho a Mercedes, da la sensación como que están muy bien organizados, que al final, pues es verdad que el concepto con el que empezaron en 2022, que al final pues cada uno tenía que apostar por lo que él pensaba que era mejor, pues no terminó funcionando, porque, a ver, quedar tercero viniendo de ganar no es un éxito precisamente. Entonces, si lo podemos catalogar más o menos de fracaso, pero luego al final de temporada lo que estábamos comentando, llegaron a ser incluso el primer equipo en algunas carreras concretas.
yo creo que eso hace que sea un equipo que cuando tiene un problema es capaz de solucionarlo muy rápido. Y evidentemente, cuando tienes un concepto entero nuevo, pues no va a ser solo un problema, van a ser varios. Pero luego, en estrategias de carrera siguen siendo pues, los números uno, en los pit stop prácticamente nunca fallaban. Cuando tienes un mínimo problema, por ejemplo, el tema del porpoising, pues fueron de los equipos que más problema tenían con esto, pero también supieron solucionarlo muy rápido. Entonces, es un equipo que puede fallar, pero siempre está como muy bien organizado a nivel personal, ¿no? Como tú comentabas, para luego solucionar esos problemas y el resto de cosas llevarlas siempre de la mano. Y yo creo que eso hace que al final, aunque tú no empieces bien una temporada, luego la puedas terminar bien y por supuesto puedes empezar mejor la del año siguiente. Bueno, Totalmente, tío. brutal, ¿eh? Sí, sí. Y me ha surgido la duda cuando le has preguntado ahora a Javi, del equipo humano. Por ejemplo, Abel, si te dan la posibilidad de ir a un equipo de Fórmula 1, ¿a cuál te gustaría ir? ¿Qué proyecto te apasiona más o ves así como más chulo en cuanto a ingeniería? A mí me gusta Ferrari porque es el menos británico de los equipos. Claro, No es claro. muy técnica la respuesta, pero es verdad que al Sí, final todo está en torno a Inglaterra, todos los equipos así alrededor literal. de Silverstone y tal. Y yo creo que al final el carácter un poco más latino, más mediterráneo, quizá coincidamos un poquito más con Ferrari, con esa actitud un poco más italiana. Entonces, a mí como equipo sí que me llama más. Lo que pasa que al final entrar en un equipo de Fórmula 1 es aparcar todo lo que tengas y te centras en eso y te quedas con eso. Entonces, yo ahora mismo, es a lo mejor como muy de tirarme flores a mí mismo, como si me fuesen a ofrecer mañana una oportunidad, ¿no? Pero es verdad que yo me lo pensaría mucho porque evidentemente vas a vivir cosas increíbles, vas a estar en un ambiente tremendo, pero para entrar en Fórmula 1 te lo tienes que pensar muy bien porque vas a renunciar prácticamente a todo lo que tengas. Entonces, para mí personalmente, mi academia, por muy pequeña que sea, para mí es la ilusión profesional más grande que tengo. Bueno, tienes que pensar si quieres renunciar a ciertas cosas, tanto personales como profesionales, ¿no? Para entrar en un equipo de Fórmula 1. Qué bueno. O sea, te lo has planteado, ¿no? A lo largo de tu vida no has tenido ese momento de, ostras, ¿qué hago? Sí, Intento a lo mejor, sí. sí, de hecho, sobre todo justo antes de empezar con la academia y demás, porque al final cuando empiezas un proyecto de autónomo, que bueno, al final es algo así también lo que tenéis vosotros, ¿no? Da igual que sea una academia, un canal o lo que sea, pero al final sabes que le vas a tener que dedicar mucho tiempo. También pensé en hacerlo, o sea, decir, pues mira, voy a aparcarlo todo, voy a estar en Fórmula 1, que no sé hasta qué punto me va a gustar, no sé hasta qué punto, si realmente vas a poder entrar, porque nunca se sabe. Pero es verdad que en ese momento me hacen más ilusión otras cosas, dedicarme a lo mejor más tiempo a mí mismo en ese sentido, y al final lo decidí por ahí. Pero es verdad que luego, pues lógicamente, cuando estás dentro de un equipo de Fórmula 1, vas a aprender cosas que no vas a aprender de ninguna manera si no has entrado. Entonces, quizá me quede esa espinita, o sea, a lo mejor pues en un futuro pues decido A intentarlo ver. más a fondo, pero sí, yo ahora mismo es verdad que tengo otras ilusiones, digámoslo así. Hombre, es lo Claro. que tú dices, es como pues aparcarlo todo y que tu Mm, prioridad, tu vida y todo sea, pues eso, la Fórmula 1, un equipo, lo que mm, sea. Hemos entrevistado a algunos ingenieros en el canal De Mercedes, de hecho. sí, y todos opinan eso, que la verdad esto no es para cualquiera en el sentido de que no todo el mundo tiene las ganas o a lo mejor ujú, está dispuesto por lo que sea, ujú. porque al final te tendrías que desplazar a otro lado bueno, vivir por y para ello, la verdad. Pero bueno, volviendo un poco al tema de los coches, yo creo que Jesús hemos repasado bastante Sí. bien No, mira, Mercedes, ¿no? tenía una pregunta para finalizar con Mercedes. Si quieres, Javi, pasamos. ¿Qué te apetece? ¿Ferrari? ¿Quieres que hablemos ahora de Ferrari, Javi? Bueno, Bueno, primero finiquitamos a Mercedes, mira, finiquitamos. pero quería ir a Justo, Ferrari, finiquitamos. luego. Efectivamente, finiquitamos a Mercedes porque yo estaba pensando, ostras, este concepto que tiene así, como de pontones cero, por así decirlo, Ujú. ¿podría ser que fuera porque el motor lo han conseguido compactar tanto? Entonces le da esa posibilidad de compactar también los pontones, porque a lo mejor piensas, ostras, quizás a Red Bull también le gustaría utilizar ese concepto, pero con el motor Honda no puede, porque no es capaz de reducirlo tanto, tal. ¿Crees que va por ahí los tiros? ¿Que es la ventaja a lo mejor del motor Mercedes el poder hacer un coche tan compacto? Podría ser, pero es verdad que al final el concepto de motor compacto, que fue en Mercedes el primero que lo sacó, el resto era como que se negaban a utilizarlo y al final, bueno, Ferrari creo que fue el último en utilizarlo, pero Honda era un desastre cuando entró a la Fórmula 1 y empezó a mejorar cuando utilizó un empaquetado parecido al Mercedes, sobre todo cuando se separaba parte de turbina y de compresor, porque ponías uno delante, otro detrás y tal. Entonces, hombre,
tema de fiabilidad era muy complicado llevarlo a cabo, pero una vez que eras capaz de hacerlo, pues el motor te queda mucho mejor empaquetado. Y claro, ya no es solo que tengas más espacio que puedas reducir, sino que la distribución de pesos es mucho mejor porque lo tienes todo más centrado, lo puedes poner a lo mejor más bajo. Entonces, todo ese tipo de cosas afecta mucho. El tema de los pontones, claro, al final la unidad de potencia siempre está centrada detrás del piloto, ¿no? O sea, tenemos las células de seguridad, todo esto, pero también el Mercedes es como mucho más estrecho la parte lateral, donde es más tema de radiadores. Quizás sea más por un tema de esto, de que tienen a lo mejor otro sistema de radiadores para refrigerar la unidad de potencia y demás, pero claro, al final tampoco hemos visto una unidad de potencia Mercedes en esta última temporada que fuese la dominante. O sea, yo creo que la Ferrari estaba muy por encima, lo que pasa es que tiene muchos más problemas de fiabilidad. La Mm. Honda quizá incluso también estaba por ahí, entonces, bueno, sí, para tener o sea, para que el concepto de no pontones sea de que no tengo que refrigerar tanto la unidad de potencia, sería un tema de que no se está exprimiendo mucho. Y ahora mismo, Claro. tal y como está la Fórmula 1, sí que deberías estar exprimiendo mucho tu unidad de potencia, porque precisamente la fiabilidad sí que te dejan corregirla, pero el rendimiento no. Quizás vaya por ahí la historia, sí que es verdad, pero por otra parte me extrañaría en el sentido de que quizás sea un error, ¿no? Si lo vemos por esa parte, que no lo vas a poder desarrollar más. Qué Claro, brutal, ¿eh? sí, sí, Lo de los motores, ¿eh? totalmente. Justamente yo tenía otra pregunta ya a raíz de esto, que es sobre todo por el tema de la refrigeración, porque sí que nos estabas comentando ahora que, bueno, si no lo refrigeran lo suficiente, sí, o sea, si no lo refrigeran mucho será porque no lo exprimirán y mucho y tal. Y claro, yo cuando salen estos diseños así tan extravagantes, incluso las tomas de aire que cada vez van siendo más pequeñas. O sea, yo me acuerdo de hace años que era un agujero negro eso y luego iba haciéndose cada vez más pequeño. El tema de la refrigeración es algo que en este tipo de diseños cada vez va siendo más pequeño. O sea, y luego Mm. pues sorprende que sea un coche fiable, ¿no? Porque no se rompe, pero que es muy loco, la verdad. Sí, sí, de hecho también tienen toma o sea, lo que se conoce como la chimenea, o sea, lo que tienen los pilotos como detrás Sí, arriba, también. por ahí va también tema de refrigeración, por supuesto para meter aire en el motor, que tenemos un motor de combustión ahí bastante importante, pero es verdad que muchas veces yo creo que se deja un poco de lado el tema de a lo mejor lo importante que es refrigerar, porque ya no solo es se rompe o no se rompe, y si se me ha roto, pues tengo que enfriarlo porque ha sido por temperatura, sino que cuanto más frío tengas tú el motor, mejor rendimiento va a tener. Entonces, por ejemplo, el Ferrari se ha roto muchísimo y tiene unas tomas de refrigeración por todas partes. Las de admisión laterales son muy, muy alargadas, horizontales. Luego tienen, bueno, esas branquias que hace como la forma esta como de bañera. Mm. Es como que es un coche que, oye, hay que refrigerarlo de alguna manera porque esto, si no, va a petar por algún lado. A mí me parece que ese concepto es un poco más acertado por lo que os decía, porque al final, pues tú en una carrera lo puedes escapar y luego sí que puedes ir evolucionándolo, mejorando la fiabilidad y cuando ya sea un poco más estable, pues puedes ir tapando las branquias o cerrando un poco las tomas de refrigeración para mejorar aerodinámica o lo que sea. Pero sí, al final es que es todo lo contrario. O sea, vemos refrigeración del Ferrari, vemos refrigeración del Mercedes y parece que llevan otra cosa ahí dentro, ¿no? Que hay que refrigerar cosas diferentes. Total. Sí, sí. Pasándonos a Ferrari, o sea, ya tengo curiosidad. El ranking, por así decirlo, actual, o bueno, de la temporada pasada, en cuanto a motores, ¿cómo podría estar? ¿Ferrari en qué posición estaría? ¿Estaría arriba? ¿Mercedes cómo está? En cuanto a Yo, rendimiento. Ujú. Yo creo que en rendimientos era el número uno. Lo que pasa que o sea, al principio de la temporada, por ejemplo, de repente vimos un Alfa Romeo cuarto, un Haas que peleaba por ser cuarto, y casualmente eran los que estaban motorizados por Ferrari. Y de hecho, cuando empezó la temporada, Aston Martin estaba atrás, McLaren estaba atrás, Williams estaba atrás, que a lo mejor de Williams sí que lo podíamos esperar un poco más. Entonces, es como mucha casualidad que de repente los que están motorizados por Ferrari, que se espera que estén abajo, estén arriba. Y los de Mercedes, que se supone que iban a estar más arriba, como McLaren, estén tan abajo. Que luego cada equipo pues le va cogiendo las vueltas y vas poniendo refrigeración diferente y demás. Pero yo creo que el Ferrari era el que más arriba estaba. Porque luego es verdad que fueron decayendo esos equipos, pero es como que fueron decayendo todos a la vez a cambio de mejorar un poco la fiabilidad. Es decir, Mm. la sensación que a mí me dejó es, vamos a capar el motor, no vamos a entregar toda la potencia que puede entregar, o configuramos los mapas motor menos agresivo, lo que sea, y así hacemos que no se rompa, porque al final, por muy rápido que seas, como se te rompa el coche en mitad de la carrera, pues no vas a conseguir nada, ¿no? Entonces a mí me Sí. daba la sensación de que el Ferrari era el número uno, pero era el que más problemas también tenía de fiabilidad. Si este año han podido mejorarlo, pues a lo mejor son capaces de desplegar toda esa potencia que vimos al principio de temporada sin pecar de la fiabilidad, que fue el gran problema. O sea, Y dirías, tú. por ejemplo,
perdona, Javi, Dale, dale. ¿dirías que puede ser Ferrari primero y Honda más o menos ahí? O sea, Ferrari uno, Honda 2, tercero Mercedes y el último el motor Alpine. ¿Dirías más o menos? Sería el ranking. Sí, sí, yo creo que sí. El Alpine bastante incógnita lo veo. O sea, no me extrañaría que estuviese muy a la par del Mercedes, por ejemplo, porque el Alpine también se rompía. Entonces, Mm, cuando un motor se rompe, no sabes si ya lo están limitando cuando no se rompe, si claro. no va a desplegar toda la potencia igualmente. Entonces, es un poco más incógnita. Ferrari lo digo porque al principio iba rapidísimo y se rompía, y de repente no iba tan rápido y no se rompía. Es como que puede ser a lo mejor muchas casualidades y demás, pero al Mm, menos lo que podemos ver desde fuera huele, huele. era un poco eso, claro. Y luego el Alpine, pues me ha parecido un poco más incógnita, porque es como que cambiaba en función del circuito. En unos iba muy bien, en otros no iba tan bien. En un circuito de recta iba bien y luego había otro circuito de recta y ya no iba tan bien. Entonces es como un poco más incógnita. Quizás es más trabajo de esa sinergia entre el chasis y la unidad de potencia que no solo la unidad de potencia. ¿Y cómo ves el Alpine? Porque, bueno, lo presentarán dentro de poco. Y bueno, ya Ujú. sé que íbamos a hablar de Ferrari, pero justamente hemos, Uy, de hecho, y espérate, que hemos igual lo abierto el están melón. presentando ahora, ¿eh? Seguramente lo estén Ah, presentando es ahora, cierto, es sí, verdad. sí, sí, porque era a las 8, así que estarán empezando ya. Pero, pero tío, esto, bueno, ahora mismo, justamente durante la presentación, igual es un poco tontería pregunta porque lo veremos en nada, pero han salido unas fotos del shakedown Sí. de un filming day o algo así, con una parte trasera, la verdad, muy, muy, muy rara, tío. No sé si las has visto, las fotos, Ujú. y no sé qué te parece, ¿te mola, no te mola? A mí, molarme, las he visto y la verdad es que he cambiado de opinión y sí que me gustan bastante. Pero te hablo desde un punto de vista más de aficionado y no tanto tan analítico. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es como que intentan como sacar todo el aire posible, ¿no? Por la parte de atrás directamente. El año pasado es verdad que jugaron mucho con las branquias, las tapaban, las destapaban. Y a lo mejor este año han dicho, mira, vamos a dejarnos de tanta branquia y vamos a intentar sacar el aire por la parte trasera, que funciona mejor. Bueno, al final el conducto, o sea, por donde metes el aire va a condicionar por dónde lo tienes que sacar, lógicamente. Entonces, a lo mejor, pues, intentan quitarle importancia a las tomas laterales, le dan un poquito más a la superior. Eso ya, pues, al final ellos sabrán con sus simulaciones CFD, túnel de viento y todo eso. A mí o sea, lo que veo del PIN que me gusta es lo mismo que me gusta del Mercedes y del Ferrari, que es sacaron un concepto que de repente, pues, veíamos que era como gordísimo por atrás, que eso parecía que aerodinámicamente iba a ser un desastre, pero yo creo que cumplieron con el objetivo de ser el cuarto equipo. Que al final estaba McLaren cerca y Aston Martin cerca, pero ellos siempre eran el cuarto equipo. Y ese era para mí el objetivo realista de ese año. Entonces, mantienes ese concepto y lo evolucionas, pules algunas cosas, pues yo creo que no debería ir mal. Hombre, estéticamente ya un poco más bueno, de aficionado puro, no me gusta porque se ve como desproporcionada esa parte de atrás, no lo ves como tan fino, tan aerodinámico, pero si al final les funciona el concepto, pues evidentemente eso es lo más importante. Sí, sí, total. Mientras funcione Total, ya el resto. Claro. total. Oye, pues hablando de cosas raras y también cambiando a Ferrari, que es como que estamos intentando introducirlo, nunca llegábamos, ya estamos con Ya Ferrari. estamos, ya estamos. Em, yo he visto unas imágenes de una especie de toma que tiene el Ferrari por delante y parece que sale como por detrás, que mucha gente ha dicho, ostras, esto es ilegal, ¿qué es esto? No sé qué. Em, no sé si es para refrigeración, no sé si es una especie de canal que entra por ahí el aire y después desde dentro lo van redirigiendo hacia el difusor. ¿Tienes alguna idea de lo que puede ser esa toma tan extraña que hay en la parte delantera? Sí, bueno, podemos sacar mil teorías, Teorizar. ¿no? De lo que hace. Claro, entonces, para refrigeración, pues quizás sea complicado porque va como desde abajo hacia arriba y normalmente si lo quieres llevar a partir de ahí a los radiadores, pues lo canaliza por donde va el resto del aire. Que es verdad que es más fácil si tú tienes, para que nos entendamos, dos tubos pequeñitos que uno grande, porque al final eres capaz de controlarlo mejor para que no se creen turbulencias y eso al final refrigera mejor. Pero es que eso sale como hacia arriba, es como que justo por donde sale el aire es donde, como donde se une con el aire que sale por las branquias de los laterales de los pontones. Entonces, a lo mejor, o sea, eso te puede funcionar incluso para eso. Si tú sacas el aire controlado por ahí, que además es como una ranura muy vertical, o sea, tú aerodinámicamente siempre prefieres eso porque eres capaz de controlar mejor el aire. Si sacas un tubo enorme, te va a ser muy complicado que el aire que está lejos del pontón se pegue. Entonces, el aire que sacas por ahí tan controlado a lo mejor puede hacer que arrastre el aire que sale por las branquias, eso aumente la refrigeración de una forma más o menos indirecta. Pueden ser mil cosas. Al final es curioso al menos
ver estos detalles, ver si el resto de equipo es capaz de copiarlo o si les interesa copiarlo, porque ahí se comentaba también a lo mejor que podía ser por un tema de refrigeración, pero del piloto, ¿no? Que entre el aire por ahí, a lo mejor ayude de cierta manera, pero no tiene pinta porque está como ya muy, No. muy atrás. Es verdad que en el morro siempre tienen como un pequeño agujerito que se cuela el aire por ahí, que es para refrigerar al piloto, que en el cockpit, creo que por especificación del reglamento, ya hace tiempo que me leí esa parte, no recuerdo bien, pero es como que solo puedes tener una abertura en el cockpit si es para refrigerar el piloto y única y exclusivamente para eso, o lógicamente para el cableado, los conductos hidráulicos y lo que sea. Entonces, tampoco tiene pinta de que vaya por ahí el asunto. A mí me da la sensación por la toma de aire que es más para fomentar un poco la refrigeración del aire que sale por esas branquias. Pero ya digo, al final es un poco el elucubrar así qué es lo que puede ser, qué es lo que no puede ser. No, hombre, todo lo que Totalmente. sea, pues eso, alguna posibilidad Ujú. o yo qué sé, buscar ahí la teoría conspiranoica, la verdad es que yo creo que es incluso más divertido que luego la explicación real, Sí. que puede ser incluso que sea un error de un ingeniero, imagínate. Sería bastante gracioso, pero bueno, esperemos que vaya bien con esas cosillas, porque la verdad es que este año yo creo que da la sensación de que los coches están como mucho más trabajados y tienen como, eh, pues sí, como muchísimas más cosas que ver o unas carrocerías más pulidas, yo qué sé, unas Sí. tapas motor más raras o más con más cosas, ¿no? Sí, a mí me da la sensación de que esos detalles es como que han ido más a buscar las lagunas del reglamento y los cambios que había en el reglamento que el año pasado. El año pasado era, vamos a intentar un concepto que funcione y este año ha sido, vale, el concepto ya lo tenemos, ya lo hemos evolucionado, vamos a ver qué podemos rascar ahora del reglamento, ¿no? Y han ido ahí a buscar los pequeños agujeros que puedes abrir, la forma que puedes pulir un poco más, ese tipo de cosas. A mí también me da esa sensación. Sí, 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 además, perdona Jesús, estábamos sí. con el tema de los ingenieros que te habíamos comentado antes. Muchas veces los equipos destinan unos recursos enormes a saber sintácticamente el significado del reglamento para saber qué interpretación le puedes dar esta coma, si está aquí significa esto, si no significa esto. Ujú. Sería interesante ver cómo se manejan. Ya te digo, ya te dejo Jesús, perdona por el corte. Mm. No, no, es que además es lo que nos contó, Miguel, creo que fue, que nos dijo, es que literal, si una coma está antes o después de una palabra, es que eso te puede cambiar que el pontón sea de una manera u otra. O sea, atento a la importancia, de las comas. Y eso que a mí en el colegio me quitaban 0,25 cada vez que no ponía una. No, no, brutal. Hablábamos de Ferrari, de teorías conspiratorias. Nosotros estuvimos también con Virutas. No sé si sabes quién es un Sí, sí, absoluto, bueno, sí. una leyenda del automovilismo. Y decía, ojo, que el año pasado había un poco de polémica porque en Austria, no, perdón, en Francia, no sé si os acordáis que Leclerc pues trompeó y el acelerador se quedó como accionado. Y había como mucha especulación de, oye, ¿están utilizando otro pedal en Ferrari? ¿Están utilizando algo extraño que no sabemos? Porque además ellos también lo ocultaban un poco. ¿Tienes alguna información? ¿Crees que puede ser alguna cosa o ni idea? No, no, o sea, hasta donde yo leí en su momento, que ya digo, es que yo tengo mala memoria en general, ¿no? O sea, si hablamos de carreras del pasado y ese tipo de cosas, probablemente falle por todas partes porque la memoria que tengo no es muy fiable. Pero creo que o sea, creo que cuando lo investigué en su momento era ilegal. Se rumoreaba incluso que es como que dejaban que el pedal cuando lo soltabas no se quedase al cero, sino a un 10%, que eso lo usó Ostras. Schumacher, que no sé cuánto, ya empezaron como a hacer la bola de nieve cada vez más grande, pero yo dudo mucho que fuese así. Luego incluso se dijo, pues no, es que se le ha quedado el pie ahí pillado y ya está. Y no había más historia. Estaba sentado, lo que pasa es que estaba apretando un poco y ya está. Hasta ahí no tengo más información, pero me sorprendería, porque al final este tipo de cosas con los pedales, con lo que se puede hacer con el volante, que si le pongo unas levas, que si tal, eso suele estar bastante, bastante capado por el reglamento. Y ahí a lo mejor sí que ponen bien las comas, no le quitan Sí, 0,25 en ninguna parte. Ostras. Ellos tienen pinta de poner bien las comas, Jesús, así que mucho ojo No, con eso. ostras. No, literal. Nada, que yo le iba a preguntar a Abel que cómo ve ya un poco al equipo Ferrari para el año que viene. Ya incluso esto es que es una pregunta a lo mejor ya más como aficionado que como ingeniero viéndolo ahí analíticamente. ¿Tú qué crees que puede hacer Ferrari este año, sobre todo, además que coño, que nos interesa por Carlos sobre todo y a ver Ujú. si puede sumar más victorias? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo al principio era un poco pesimista con Ferrari A ver, yo bueno, tal y soy lo como más pesimista que hay, o sea, yo soy como yo soy No, un y tienes agorero. motivos además. Sí, 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 total.
Pero yo era pesimista, bueno, tal y como terminaron la temporada, porque es verdad que al principio eran como el primero, luego se relegaron al segundo, luego incluso al tercero, luego el cambio de Binotto, que bueno, pues nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero al final un cambio de team principal siempre es como bueno, que tienes que adaptar ahora un poco el personal, entonces puede que funcione, puede que no, depende de con la actitud con la que entre incluso, ¿no? Puedes entrar con una actitud de vamos a continuar con esto y poco a poco voy puliendo, o decir, mira, vamos a hacerlo todo a mi manera ahora, se ha acabado lo que se hacía antes. Entonces, bueno, eso tampoco me da muy buena espina, pero es verdad que después de ver el coche, no sé si me he calentado con lo bonito que es o lo que sea, pero sí que soy un poco más optimista por dos cosas. Por el concepto que siguen manteniendo de refrigerar todo lo posible el motor con las aberturas por todas partes, que ese fue el principal problema y como ellos son prácticamente los que más pueden desarrollar la unidad de potencia porque son los que más problemas de fiabilidad tuvieron, eso es como muy buena noticia y además han hecho mucho hincapié en el tema suspensiones y la degradación el año pasado fue como otro de los puntos a mejorar sin duda. Tenían que poner reglajes mucho menos agresivos, tenían que pilotar con mucho más cuidado, a veces las estrategias no había manera de cuadrarlas. Entonces, sí con las suspensiones, que al final pues es un elemento que evidentemente afecta muchísimo a la degradación. Si eres capaz de corregir degradación con suspensiones y refrigerar mejor el motor, aparte de que lo has evolucionado, pues tiene buena pinta. Hombre, yo quiero creer que van a estar arriba, por lo menos, y que van a optar a ganar prácticamente todas las carreras, que luego las ganarán, las perderán, harán buenos pit stop, ¿no? Pero yo creo que por lo menos sí que pueden optar a estar ahí. Brutal, ¿eh? Nos quedamos con ese mensaje, ¿no, Javi? Hombre, es un mensaje esperanzador, ¿eh? A mí me gusta, a mí me gusta. El que Oye, queremos pues, creer, ¿no? Sí, sí, sí. efectivamente, Total. elijo creer. Total. Oye, pues hablando de creer, ahora toca creer en la misión. Vamos a hablar de Aston Martin, la verdad que ya tocaba. Hiciste un vídeo, no sé si ayer o antes de ayer, de las claves del Ujú. Aston Martin. Cuéntanos, ¿hay cositas de verdad? ¿Ves revolución en Aston Martin? Hombre, revolución en el concepto sí, porque al final es muy diferente. Hay mucha gente que es como muy crítica de ahora he mezclado todos los coches, ahora tal. Yo, quizá también es que lo quiera creer, ¿no? Pero a mí este coche me da buena sensación, porque el año pasado presentaron uno que era completamente distinto al resto, nadie se lo esperaba y al final fue un fracaso ese concepto. No es que fuese un fracaso de hay que pulirlo, es que hubo que hacer otro prácticamente. O sea, siempre mantienes cosas, ¿no? Evidentemente, pero esos pontones tan exagerados, ese tipo de cosas que, por ejemplo, Ferrari sacó y los mantuvo, ellos tuvieron que deshacerse de ello. Que puede ser porque te afecta la unidad de potencia, no te está dando el rendimiento que tú esperas o no te está dando la fiabilidad que tú esperas y tienes que buscar otras maneras, pero al final sacaron un concepto muy raro y no funcionó. Ahora tú ves el Aston Martin y es como el coche de, vale, esto es un coche de Fórmula 1 de 2023. Es como un poco el estándar, o sea, tiene el alerón que se parece mucho a este, tienes los pontones laterales que se parecen un poco más pues, al Red Bull, tienes las branquias que tal, tienes la parte trasera como un poco más abierta. Sí que tiene soluciones como propias suyas, que también es positivo, lógicamente, pero luego es como que ha ido cogiendo las cosas que funcionaban. Y eso, que lógicamente ahora Aston Martin tiene la imagen que tiene, ¿no? De que las piezas Mercedes, que tal y cual, pero al final eso se ha hecho en Fórmula 1 toda la vida. O sea, al final alguien sacaba una cosa y el resto buscaban cómo copiarla y si funcionaba la ponían y si no funcionaba no la ponían. Entonces, si tú partes casi de cero, pero tienes unos recursos brutales, porque al final el dinero en Aston Martin ahora es uno de sus puntos fuertes sin duda, pues entonces, pues hazlo, porque al final es lo que hay que hacer. O sea, sería una locura meterte a tú diseñar otra vez un coche. Que a mí me sorprendió el año pasado que fuesen capaces no solo de cambiar tanto el concepto, sino luego pulirlo y al final optar a ser el cuarto equipo. Tema la misión, pues la misión es un poco como el plan, cada uno que se lo tome como quiera. O sea, para mí el plan iba funcionando. O sea, yo lo dije al principio de temporada y lo mantuve de si Alpine es capaz de quedar cuarto y en los siguientes años acercarse un poquito, yo creo que ese es el plan. El año pasado, pues lo cumplieron. Otra cosa es que este año estén más cerca de los tres de arriba o sigan peleando con los que están un poco más hacia abajo. Yo creo que en este caso la misión, el mensaje que traslado para que no haya tampoco muchas decepciones, si Aston Martin es cuarto, yo creo que la misión está cumplida que puede ser por lo que sea que quede segundo, bueno, puede ser, o que gane alguna carrera, pero es remota la posibilidad, ¿Crees, podemos confiar en ella, pero siendo realistas es muy, muy complicado. ¿Y no crees, tío, que, por ejemplo, al usar un motor Mercedes y todo ese tipo de cosas, que les puede llegar a incluso perjudicar el hecho de que no copien, bueno, de que intenten ir un poco más a por Red Bull en cuanto a copiar cosas y no en cuanto a Mercedes, que, joder, ya que usan el mismo motor,
el tema de la refrigeración ya es un tema bastante importante y, y el hecho de las tomas de aire, que es algo que directamente es como poner una hoja de papel así y soplar, en vez de ponerla así y soplar, ¿sabes? Que es directamente sumar drag y sumar resistencia aerodinámica por un tubo. Entonces, ¿cómo lo ves eso? Sí, hombre, llama la atención, pero es verdad que al final tú tienes que jugar un poco con tus cartas y si ves que el modelo de Mercedes es muy complicado, tiene pinta, por El de Red ejemplo, el Bull. Ferrari, o sea, si cogemos a los tres de arriba, parece que el Red Bull pues ha sido el mejor, pero es que encima también es el más fácil de copiar, porque no solo es que puedas copiar el concepto en sí, es que si quieres coges la entrada del suelo, y si quieres coges los pontones, y si quieres... Sin embargo, eso, por ejemplo, con el Ferrari es muy complicado y prácticamente nadie lo ha hecho. Y con el Mercedes igual, si al final tú tienes una solución en los pontones tan extrema, es muy complicado cogerla y mantener tu concepto en torno a eso, porque al final lo tienes que cambiar todo. A mí me da la sensación de que, aparte de que el Red Bull parece más fácil de copiar, si tienes tres coches y uno es mejor, pues mira, voy a copiar al mejor porque a lo mejor me va bien. Pero es verdad que han tenido, yo creo que muchos problemas con la unidad de potencia, con la refrigeración y demás. Si a nivel de fiabilidad la han mejorado y ahora se puede exprimir un poco más, pues bueno, habrá que verlo. Pero a mí me da la sensación de que es que el Mercedes es muy complicado copiarlo y que para Mm. copiarlo tienes que copiar entero y ahora, pues a estas alturas ya no se puede. Claro, tiene pinta de que el hecho de copiar tanto pues, los pontones y eso, luego eso influirá a la hora de gestionar el porpoising, las suspensiones, Claro. las caídas, el alerón y todas las, Ujú. vamos, todo básicamente. Y a lo mejor el Red Bull Mm. no tanto, ¿no? Vamos un poco por ahí, Abel, o ¿cómo? Sí, de hecho, o sea, si partimos de los pontones, que es como lo más extremo, ¿no? Que vemos en el Mercedes. A esos pontones no le llega el aire directo, pasa por el alerón delantero, pasa por la turbulencia que tengan las ruedas. Entonces, ese alerón delantero tiene que, punto número uno, mandar aire al suelo, que lo puedes hacer por arriba o lo puedes hacer por abajo. Tienes que crear vórtices que ayuden a todos los flujos. Tienes que mandar aire a la refrigeración de los radiadores. Tienes que mandar aire a refrigerar los frenos. Tienes que quitarte todo el aire posible de las ruedas porque eso te genera un drag brutal. Entonces, si tú cambias tus conceptos de pontones, el vórtice que creabas antes ya no lo puedes crear. Porque en vez Mm. de mandar el aire a donde tú querías, a lo mejor te crea unas turbulencias porque entra en conflicto con otra corriente de aire que tú habías diseñado más o menos. Joder, Entonces, es un castillo de al naipes final, esto, ¿no? claro, entonces, si cambias los pontones, tienes que cambiar directamente el alerón delantero, no hay otra. Y el alerón delantero es el que condiciona todo el aire de todo el coche. Mm. Entonces, por la parte de la chimenea, a lo mejor un poco menos y tal, pero bueno, el resto es que es prácticamente así, porque al final ese vórtice pues hace que seas capaz de succionar más aire, llevarlo por los pontones, que se mantenga todo esto de la capa límite alrededor, que no tengas turbulencias, que de hecho para Mercedes parece que fue un problema, ellos presumían de que iban a tener muy poco drag y parece que fue al final todo lo contrario, que les costaba mantener el aire bien pegadito a los pontones, porque parece que si tú lo tienes recto es más fácil, pero es mucho más complicado, porque al final, bueno, por lo del efecto cuando no, al final, si tú tienes una forma redondeada típica de gota que se ponen los ejemplos y tal, eso te ayuda mucho más a mantener el flujo en torno a los pontones. Y si tienes una línea recta hacia atrás o cuanto más recta, más complicada es. Al final te tienes que buscar soluciones por otro lado para no tener ese problema. ¿Y cómo te empiezas tú a buscar? O sea, coger un concepto que sabes que te va a dar problemas es meterte en una faena, porque Claro. no sabes si vas a ser capaz de solucionarlo, ni siquiera. Joder, qué bajón, Es tío. que Pero es que a mí, de todas maneras, estamos en el equipo que antiguamente era Racing Point, y no sé si os acordáis, pero en Ujú. 2020 el Racing Point de repente apareció con un concepto que era igual que el Mercedes, decían el Mercedes B. Em, ¿Cuánto de fácil, difícil es realmente copiar? O sea, ¿se puede hacer un coche bueno solo con fotos copiando? ¿O necesitas algo de información confidencial, vamos a decir, chivatazos, para que funcione? Sí, si te quedas muy al límite de lo que puedes comprar o de lo que puedes... Es verdad que el reglamento en ese sentido ha cambiado, pero en aquel momento, si te quedabas en el límite, lógicamente tú, o sea, vamos a ver, Racing Point en aquel momento tenía mucha gente empleada. Evidentemente tú no tienes a los ingenieros de brazos cruzados y tienes a tres copiando el coche. Es muy complicado copiarlo porque cuando tú copias ciertas partes, es verdad que tienes una base y una base que ya sabes que funciona, porque muchas veces si tú pruebas un concepto te surge un problema, lo solucionas, pero ahora te surge otro, lo solucionas, te surge otro, lo solucionas, y al final pierdes tiempo solo solucionando problemas y no evolucionando tu concepto. Claro. Si partes de una base que sabes que funciona al límite, 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 luego puedes emplear a tu gente en hacer que funcione. Lógicamente tendría soluciones, probablemente aquel Racing Point que no tenía el Mercedes. Para mí,
Bueno, ya me salgo un poco del tema, pero para mí la decepción fue que decidiesen hacer eso para centrarse en el coche siguiente y al final el coche siguiente que presentaron ellos, hecho por ellos, la verdad que no funcionó en absoluto. Al final le salió rentable, no le Claro. salió rentable. Pues se suponía que era tener un coche decente para centrarte en lo siguiente. Y resulta que el coche decente era el mejor que has tenido nunca y el que Claro. hiciste tú no rindió como se supone que tenía que rendir. Bajón ahí, Vaya, ¿eh? vaya faena. Sí, sí, madre mía. Qué, Ah, qué bueno, mal. esperemos que con los nuevos fichajes, que no sé hasta qué. O sea, porque, bueno, hemos escuchado, pues, Mike Crack, Dan Fallows. A nivel de ingenieros, ¿tú los ves bien? Ujú. ¿Los ves potentes al nivel de Mercedes o Red Bull? Sí, es verdad que se habla. Claro, es que es mucho más complicado hablar de ese mercado de fichajes, ¿no? Que del de, pues, el team principal, el piloto tal, Alonso, lógicamente. Entonces, tiene buena pinta porque no solo son a lo mejor nombres un poco más conocidos, sino que se habla mucho de que están buscando gente en todas las áreas, de todos los equipos, más o menos gente que, pues, a lo mejor no es tan conocida y tal, pero que si van destacando, es como que han invertido mucho dinero en conseguir mucho personal y bueno, y en las áreas que ellos quieren. Si a esto le sumas que vas a tener más horas de túnel de viento, más horas de CFD, porque al final terminó la temporada peleando por el cuarto, pero fueron el séptimo. Entonces es de lo que más tiempo tiene para simular, para todo eso. Estás construyendo un Brutal. túnel de viento, estás metiendo dinero por todas partes. Tienes a Fernando Alonso. Hombre, el cóctel es muy bueno para pasar del séptimo al cuarto. En los siguientes años vas a ser capaz de llegar a tercero, segundo, primero. Pues ahí ya la cosa se complica. O sea, es mucho más fácil pasar del séptimo al cuarto que del cuarto al tercero, tal y como está ahora mismo la cosa. Sí, o sea, ya que por rizar un poco el rizo, ¿conoces la nueva fábrica? En plan, ¿has leído algo? ¿Te ha llegado alguna información? No sé si más o menos tienes alguna opinión. Pues te vuelvo a preguntar ya casi como aficionado. Nosotros Ujú. montamos un vídeo, hicimos bastantes cosillas buscando info y la verdad es que tiene muy buena pinta, sobre todo también esa parte del proyecto. Sí, yo sobre lo que más he leído o más he visto y tal era el tema del túnel de viento que querían hacer. Bueno, McLaren también estaba en ello, si no me equivoco. Entonces, si es que además se suele decir, ¿no? Al final el que tiene el último túnel de viento, la última fábrica o tal, es el que mejor la tiene porque está en constante evolución y vas a meter cosas que los otros no van a poder meter. Una cosa es actualizar lo que tú tienes y otra es prácticamente crearlo de cero o crearlo de cero directamente. Sí, al final están invirtiendo en un montón de cosas que a lo mejor no se ven, pero luego dices, oye, ¿por qué de repente este coche ha mejorado tanto? ¿O por qué este equipo es capaz de evolucionar el coche más rápido, solucionar sus problemas más rápido? Y ese tipo de cosas siempre influye mucho. No sé hasta qué punto están construyendo, no sé exactamente qué es lo que están haciendo en esa nueva fábrica o lo que sea, pero hombre, al final siempre es buena noticia construir ese tipo de cosas porque siempre, o sea, siempre lo haces para tener la puntera. Aunque seas el séptimo equipo teórico, si tú lo haces, vas a ser un poco la envidia de todos los equipos que hay allí, porque eres como el que tiene la última de lo último y lo ha podido hacer desde cero, a tu gusto, a tu medida, con el proyecto desde el inicio, entonces eso siempre te da un plus, claro. Brutal, ¿eh? Oye, pues nos quedamos con ese titular, ¿eh? La clave está en el túnel de viento, a ver si funciona. Yo para terminar, bueno, no sé si Javi luego quiere preguntar alguna cosilla, pero por mi parte, para terminar con Aston Martin, yo quería hablar de dos cosas. La primera es que salió una noticia ayer del alerón trasero, parecía que era ilegal, ¿no? Del Aston Martin. eh, que, bueno, que la FIA lo ha ilegalizado. No he indagado mucho, no sé si sabes tú más detalles, Abel. No, yo sí, algún titular he leído, pero no me pareció muy... O sea que al final tú en las presentaciones puedes presentar un poco lo que quieras, pero es verdad que si luego sacas un coche a rodar, probablemente sea, o sea, al final pues, puede ser un filming day, puede ser lo que tú quieras, pero cuando sacas un coche a rodar tienes que estar bastante seguro de que es así. Ilegalizar un alerón es algo muy, muy grave. A lo mejor tienes que pulir alguna cosa o algún pequeño apéndice, o incluso no que se te prohíba, sino que tengas que justificarlo de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, me recuerda a bueno, los creadores de Vórtice que puso el Alfa Romeo en los laterales del suelo, que se habló mucho, que eran ilegales, que no. Sí, Al final eso luego salieron a pista y no los llevaban. Entonces, tú puedes presentar algo y que luego no sea lo que Claro. utilices. Puede que incluso juegues a eso, a decir, mira, estos son mis creadores de vórtices. Luego no los pongo, pero luego en la fase definitiva sí, porque a lo mejor, por ejemplo, eso a mí se me ocurría que a lo mejor pues iba en contra de esto del espíritu del reglamento, que se habla mucho ahora, porque es como la cláusula por lo que te pueden tirar lo que quieran, ¿no? Pero al Mm. final tú creas ahí unos vórtices y esos vórtices terminan en las ruedas traseras que van a generar las mismas turbulencias. Si tú demuestras con simulaciones y tal
que tus vórtices no generan más aire sucio de lo que generaría sin tenerlo, eso no te debería ir en contra del espíritu de la norma. Entonces ya es un juego un poco de abogados, de demostrar si va en contra del espíritu, si no, y al final suelen ser un poco más complejas las cosas, que no, este alerón es ilegal, este alerón sí es legal. Claro. Pero le quita hierro, ¿no? O sea, que no nos tenemos Mm, que preocupar, ¿no? De momento tenemos a Aston No, Martin, parece que va. no, de hecho incluso me preocuparía más si fuese el alerón delantero, que No. porque ese es el que lo condiciona todo. Y si te van a ilegalizar algo que es muy gordo, entonces sí que puedes tener un problema más grave. Pero el trasero, evidentemente, es muy importante y genera una cantidad de aerodinámica brutal, ¿no? Pero digamos que no condiciona el resto del coche. Tú puedes hacer a No. lo mejor que el aire que le llegue, pues bueno, sí que tendrás que optimizar cosas, evidentemente, porque ya decía, era todo un puzzle, pero suele ser más preocupante, yo creo, el alerón delantero incluso que el trasero. Interesante, la verdad. No. Sí, lo del alerón delantero, a ver, es algo que puede ser bastante lógico una vez lo hayas visto, el tema de que lo condicione todo, porque es que en realidad es verdad, pero es algo Sí, que es muy interesante y nos estoy aprendiendo bastante, chicos. Espero que totalmente. tú también, Jesús, ¿eh? ¿Estás Sí, aprendiendo o sí. no? Totalmente, no, no, o sea, son cosas que tampoco te paras a pensar y dices: "Joder, tiene todo el sentido del mundo", ¿no? La verdad. Y para finalizar, me gustaría preguntarte también, por el peso, a lo mejor, que puede tener Fernando Alonso en el desarrollo del coche. ¿Crees que un piloto puede condicionar tanto la línea de desarrollo o su estilo de conducción, por ejemplo, puede condicionar la línea de desarrollo del coche hacia un lado o hacia otro? Sí, yo creo que incluso más lo primero que lo segundo, porque es que al final Alonso ha vivido tantas cosas distintas en sus manos, ¿no? Ha estado en tantos coches distintos, en tantas épocas diferentes de la Fórmula Uno, que yo creo que más o menos es capaz de adaptarse a lo que sea. De hecho, cuando llegó al Alpine, ¿no? Que se habló mucho de que no sentía bien el volante, que estaba deseoblando, lo que hizo fue endurecerlo un poco, hablar con sus ingenieros y tal, y luego ya lo dominaba perfectamente. Yo creo que Alonso a estas alturas ya es capaz de adaptarse a todo. A lo mejor Verstappen, por ejemplo, que es un piloto que siempre ha tenido como un concepto de coche, que sí que han pasado las temporadas, han evolucionado los coches, pero al final siempre es ese coche nervioso, ese coche muy agresivo que se adapta perfectamente a él, siempre hecho como un poco a medida suyo. A lo mejor si sacas a Verstappen de ahí puede tener más problemas que a lo mejor Alonso. No me voy a meter en el debate de si Alonso es mejor que Verstappen, no va por ahí la cosa, sino simplemente que son estilos de pilotos yo creo que distintos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hombre, tener un piloto que también, como digo, ha vivido tantas cosas, probablemente sepa darte puntos de mejora. Al final, tú puedes tener los más de 300 sensores que tiene un Fórmula Uno mandando los datos a tiempo real, puedes tener la inteligencia artificial por detrás si tú quieres, pero el único que está subido en el coche y nota las cosas es el piloto. Entonces, eso es algo que no, que muchas veces no tiene precio, porque a través de los datos hay cosas que te va a costar muchísimo ver. Y a lo mejor el piloto te dice, oye, pues aquí noto algo raro. Entonces ya te da una pista de, pues ahora, ahora te miras los 50 gráficos que tú quieras de los datos, pero ya sabes más o menos acotar qué es lo que tú tienes que ver. Y yo creo que Alonso ahí sí que aporta mucho. Porque claro, una cosa es a nivel de setup, ¿no? Cuando vas a un circuito, decir, el coche me subvira en esta curva y en esta otra. Y a lo mejor un piloto no lo nota, otro piloto te va a decir incluso qué es lo que él intentaría a nivel de reglaje. Pues yo cambiaré el diferencial, el freno, no sé cuánto. Pero a nivel de desarrollo, yo creo que es incluso mucho más importante, porque él puede notar a lo mejor que el coche pesa más de atrás, o el balance del peso no es el que debería, o que cuando frena la transferencia de peso hacia adelante es excesiva, porque él al final ha probado muchísimos coches. Entonces, a partir de ahí, él sí que puede dar ciertas pistas, o incluso decir, tenemos un problema de degradación. Y él a lo mejor nota lo del peso, pues oye, vamos a intentar jugar con el peso en vez de tocar la aerodinámica, tocar las suspensiones, tocar los frenos, toca eso del peso, intenta distribuir el peso de alguna otra manera, porque si el piloto que es tan experto y que sabe sentir tan bien el coche te lo está diciendo, a lo mejor por ahí solucionas dos problemas en vez de uno. Claro, no, tiene todo el sentido, ¿eh? O sea, sobre todo parece como que el piloto es como el que va guiando, ¿no? Un poco al equipo, ¿no? Ujú. Va diciendo, pues mira, por aquí, no sé qué, tal. Lo que decías tú, este coche ahora mismo el peso, yo qué sé, es que tampoco voy a emplear aquí términos ultra técnicos. Yo, de hecho, yo soy del gremio de los pilotos, o sea, yo soy Ya te veo, ya. un friki de los cars y tal. Y a la hora de expresarse es muy difícil, ¿eh? Hablar con propiedad en estos temas. Yo muchas veces digo, nada, se me va adelante, subvira, sobrevira y ya. O sea, de ahí no te mueves, ¿sabes? Entonces, tiene pinta de ser complicado, pero vamos, es que lo que decías tú, Fernando Alonso es un tío que yo creo que, que ya se sabe bastante, ¿no? La de trabajar y en ese tema yo creo que sí que puede utilizar su experiencia. ¿Tú crees, o sea, mira, tú si fueras el dueño de un equipo,
¿Tú pescarías a Alonso para tenerle o buscarías a lo mejor ya un piloto, pues yo qué sé, a lo mejor un Verstappen, que sabes que automáticamente, según le pille por lo que nos comentabas del concepto del coche y tal, te va a ganar el mundial? ¿Tú qué buscarías en ¿Cuál tener un cogerías? A lo equipo? mejor. Yo cogería a Alonso. Si yo quiero ganar Ahí. o sea, como una apuesta más segura, ahora mismo me parece Alonso. Porque sé que en cualquier coche que le han dado, o sea, cada temporada que estaba, da igual el coche, siempre se ha dicho, es el mejor de la parrilla. Verstappen, todas las temporadas se ha dicho, es el mejor de la parrilla, pero siempre hemos visto el mismo coche. Entonces, si yo con mi coche creado por mí tengo que fichar a alguien y no sé si se va a adaptar o no, bueno, ponemos el caso de Ricciardo, por ejemplo. En Red Bull, pues era una pasada, era una máquina, pero ha salido de Red Bull. ¿Y si fichas para tu coche a Ricciardo y no te funciona en absoluto? Claro. Yo sé que Alonso pues tiene muchísimas papeletas de que haga que funcione y si no un pequeño cambio endurece la dirección, ¿no? Como decíamos antes y hace que le funcione. Entonces, como apuesta más segura yo iría por Alonso. ¿Y tú buscarías en un equipo experiencia o a lo mejor sí un poco de desparpajo en un segundo piloto más joven o ese tipo de cosas? Sí, bueno, claro, al final el equilibrio yo creo que es lo mejor. Tienes hombre, claro, si tienes un Alonso y un Verstappen, ¿no? Evidentemente los dos de los más rápidos y uno es como más loco, como más bruto incluso, ¿no? Que puede ser el caso de Verstappen y luego tienes otro piloto pues más experimentado, que sabe mantener a lo mejor la cabeza más fría en ciertas situaciones. Yo creo que el equilibrio siempre está ahí. Luego, como ingeniero, probablemente todo el mundo te diga que mejor un piloto calmado. O sea, si das a elegir a un ingeniero entre a quién prefieres tener, a Ricciardo o a Verstappen, probablemente te digan a Ricciardo, porque sabes que Mm. más o menos tiene la situación controlada, le hablas por radio y te habla bien, ese tipo de cosas que al final se puede valorar. Verstappen sabes que es un poco lo que él diga. Y si tú le dices algo, a lo mejor no te dice nada, pero hace lo contrario. Entonces, hombre, a nivel de equipo se lleva yo creo que mejor un piloto un poco más tranquilo que un Verstappen. Total, seguro. Antes teníamos, Javi, no sé si te acuerdas, bueno, a ver, yo no sé si veías nuestros vídeos hace mucho tiempo, teníamos una serie que era análisis de conducción, bueno, analizábamos o intentábamos analizar nosotros, pues bueno, las diferencias de conducción entre un piloto y otro, que al final nos dimos cuenta que era prácticamente imposible, al final son calcos. Tú a lo mejor que has analizado temas de data, tema de, pues bueno, pues análisis de conducción de los distintos pilotos de Fórmula Uno. ¿Qué puedes apreciar, por ejemplo, en pilotos como Alonso o en otros pilotos? ¿Tú crees que hay a lo mejor alguno que tiene un estilo diferente al resto o al final todos hacen exactamente lo mismo? Lo digo porque hubo una época bueno, a ver, igual era otra época y ahora todo ha convergido un poco a lo mismo, pero yo recuerdo en 2005 o 2006, cuando Alonso estaba en Renault, que siempre se habla del neutroviraje, esa táctica o esa técnica famosa que utilizaba Fernando. ¿Ahora hay algo parecido o cada uno pues, ya al final hace todos lo mismo? ¿Cómo está el tema? Sí, yo creo que todos más o menos hacen lo mismo porque al final tienes que conservar neumáticos. Entonces, Mm. la técnica de conservar neumáticos es no ser demasiado agresivo. Que a ti te puede gustar más un coche nervioso o un coche más estable, porque a lo mejor para tú lo que tienes que hacer, uno estás más cómodo que con otro. Entonces, cuanto más cómodo estés, más vas a exprimir el coche. Eso es así. Entonces, tú vas a poder conservar neumáticos, pero yendo más rápido. Entonces, yo donde más diferencias veo ahora es a lo mejor el tema de trazadas. Hay algunos pilotos, por ejemplo, a Verstappen le gusta mucho comerse los pianos, hay otros que son como mucho más suaves, prefieren a lo mejor abrirse más, redondear más las curvas. Bueno, lo típico de la trazada en nu o trazada en V, cuando tienes una curva. Hay algunos que prefieren atacarla pronto, se abre y luego se vuelven a cerrar. Y hay otros que prefieren redondearla. Hay algunas curvas bueno, el campeonato de Fórmula 1 que sí que se nota como a lo mejor hay diferentes estilos. Mm. Porque si tú redondeas más una trazada, probablemente desgastes menos los neumáticos porque no hay un punto en el que tú los sobrecargues y los sobrecalientes. Porque no hay un punto en el de meter tanto giro. Pero a Mm. Verstappen, por ejemplo, le gusta más ese estilo. Pérez, por ejemplo, que es más de conservar neumáticos y demás, pues no es tan agresivo. Con los pianos yo creo que se nota mucho. Hay algunos que van siempre al límite, hay unos que se abren incluso más apoyándose en el piano exterior del inicio y hay otros que no. Al final también depende un poco incluso del feeling que tú tengas con el coche, porque claro, una cosa es que tú seas más agresivo o menos y otra es que cuando tú te comas un piano seas capaz de controlar el coche. Entonces, Verstappen es un experto en coches nerviosísimos, porque eres así, aparte de nervioso, porque le gusta el coche que te responda rápido, que sea muy agresivo, entonces él es a lo que está acostumbrado. Y entonces, si le das ese coche a lo mejor a otro piloto que es más preciso, es más suave,
pues a lo mejor no se adapta de la misma manera. Al Sí, final, no es como en aquella época, ¿no? Que veías a un piloto a lo mejor dando volantazo y luego corrigiendo. Eso no lo puedes pero hacer ahora, porque un poco más te vas a, arte, ¿no? claro, te vas a cargar el neumático y al final tu carrera va a ser un desastre. Que hay algunos puntos en las batallas, sobre todo, pues que ya cuando lo tienes que apostar todo, sí que hay veces que se nota un poco de diferencia de pilotaje, pero sobre todo yo creo que es más tema de trazada, no tanto de jugar con los neumáticos y eso como se hace antes. Sí, sí, o sea, el tema sobre todo, yo creo que ha llegado a un punto en el que es más como comentabas tú, ¿no? Un tema de confianza, de comerse el piano o no comerse el piano, de usar el piano de la entrada, aprovechar la pista y tal, o a lo mejor no y, pues yo qué sé, tema, pues sobre todo tema mental. Yo, por ejemplo, creo que Sebastian Vettel en sus últimos años en Ferrari no se olvidó de conducir, pero también yo creo que estaba mermado de confianza y esas cosas al final se notan. Yo creo que más o menos, Jesús, hemos repasado bastantes cosillas, pero falta un Sí. poco el Rey, ¿no? Falta un poco Red Bull. Ya hemos hablado también de un poco de todo, comparándolo con Red Bull y demás, pero ¿tú qué opinas así de Red Bull como equipo? ¿Te mola? ¿Te mola el coche? Bueno, el coche en Bueno, sí. y de Adrian Newey también hay que hablar siempre. Claro, Esa Adrian sí la Newey, referencia, ¿no? Adrian Newey es un sujeto al que Jesús le tiene dedicado un altar Ah, en las 5 habitaciones de su casa, la verdad. tengo por ahí el libro, incluso se ve un poquito, mira, ese es azul, yo creo. Sí. Pues nada, Jesús se levanta, le da un beso por las mañanas, se reza un Adrian Newey nuestro y Sí. nada. A ti, ¿tú qué opinión te merece el bono de Adrian? Abel, ¿a ti te mola, no te mola? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que a estas alturas ya es prácticamente indudable, ¿no? Que es su maestro, que siempre saca unas soluciones que lo ha hecho a lo largo de su carrera, entonces son soluciones que son muy originales, que siempre cuando saca algo al final todos los equipos se quieren fijar y eso ya no es solo a nivel aficionado que te guste más o menos, eso es que si cuando él saca algo todo el mundo intenta copiarlo o le pone la lupa encima, evidentemente, aunque no, el resto de equipos no tengan a Adrian Newey, los que tienen son tremendamente buenos también, entonces esa gente sabe perfectamente dónde se tiene que fijar y dónde no. Dicho esto, es verdad que muchas veces ya se tiende como a idolatrar tanto que a veces es como que se sobreestima lo que va a hacer. Entonces, por ejemplo, el año pasado sacó lo de los pontones que estaban como muy recortados por abajo tal, y todo el mundo diciendo, ya está, ya el Red Bull va a sacar 2 segundos por vuelta, esto va a ser un abuso, porque ya Adrian Newey ha hecho algo diferente y ya entonces el resto de equipo lo van a tener que copiar y tal. Y al final a Mercedes le ha dado igual, entre comillas, a Ferrari también, han seguido con sus conceptos y al final le han peleado la pelea, o sea, el campeonato hasta el final. Yo creo que evidentemente pues es quien es y es más que merecido el reconocimiento que tiene, pero también me da la sensación otras veces que es como que ya se tiende a pensar que es como un dios, ¿no? Que se va a sacar algo que va a ser 100% legal y que además va a sacar un montón de tiempo, que cada cosa que haga va a ser una locura, pero muchas veces no es así. A lo mejor tú estás viendo una solución y resulta que su genialidad de ese coche es algo que ni siquiera se ve. Entonces, es un genio, pero muy complicado desde fuera entender hasta qué punto es genio, yo creo. Brutal, ¿eh? Pero no sabes hasta qué punto lo ha hecho él, o él ha tenido una idea y después Claro. otro grupo de gente, otro equipo ha trabajado en eso y ha sacado la idea de verdad, Sí, ¿no? porque esto puede Eh, llevar hasta su firma alguna cosa y en realidad tampoco tiene por qué haber trabajado él directamente en eso. O sea, pasa Mm. mucho en los coches. Los coches diseñados por Pininfarina no es que haya un tal Pininfarina que vaya diseñando todos los coches, sino que es un estudio, ¿sabes? Pues igual a Adrian Newey se le puede a un lo grupo de mejor. personas. Claro, son los newisianos, tú, son un grupo, una secta o algo, tío. ¿Te imaginas? Qué bueno, brutal, ¿eh? Sí, Pues Bueno, si me sí, se sí. encanta. reparten el salario entre la secta no saldrían mal. No le No, saldría mal, ¿no? seguirían Madre cobrando mía. un pastón, ¿eh? Sí, sí. Seguirían cobrando un pastón. Joder, qué bueno. Nada, brutal. Además, yo es que no sé si tú te has leído el libro, Abel, el de Adrian Sí, sí, Newey. sí, lo leí. Es que a mí primero que me gustó mucho y segundo que me parece que es tan buen ingeniero porque el tío es como que al haber estado en todos los campos, como que saca una solución pensando en cómo va a ir a nivel global. Y hay otros ingenieros que a lo mejor son como más centrados en su especialidad, que a lo mejor si sacan una cosa como que no tiene coherencia con el resto del coche. Mm. Entonces yo creo que por eso Adrian Newey es tan completo, tan bueno. Luego también que, bueno, ese es un poco clásico también, porque además él es de los pocos, yo creo, que no utiliza sistemas digitales, ¿no? Muchas veces lo diseña a mano, ¿no? En su Sí. despacho. Eso me parece brutal, ¿no?
Sí, además en el libro se veía muy bien que te ponían como dibujos que él hacía mano alzada y se lo pasaba al equipo y el equipo ya que los pase a ordenador y que hagan las simulaciones que quieran. Pero es verdad que él pinta mucho, es como que pinta y ya está. Sí, es que al final eso es un poco, yo creo que es un poco vieja escuela y que a lo mejor no se puede perder por completo porque entonces nadie sería capaz de hacer un coche bien de Fórmula Uno, pero eso de pensar un poco en global, creo que en general se está perdiendo. O sea, no me quiero poner aquí muy filosófico, pero es verdad que ahora es como que todo el mundo se tiene que especializar en una cosa y tú tienes que ser experto en una cosa y no, y al final en un Fórmula Uno que todo tiene que funcionar en conjunto, pues tienes que pensar un poco en todo. Al final, como cuando sacó lo del rake, la inclinación está en el suelo, ¿qué tal? Eso sí fue una solución que yo creo que fue revolucionaria, porque todo el mundo lo quería copiar y nadie era capaz. De hecho, veíamos unos coches que de repente ponían un poquito de inclinación y ese fin de semana era un desastre, porque es un elemento muy delicado el suelo, se te puede escapar el aire, se te puede meter otro aire que se te forme en turbulencias, que ya al final pierdas las propiedades que tú estás creando de cierta manera para ese aire. Entonces, eso al final es una solución que tú tienes que pensar en cómo vas a distribuir el peso, porque el coche está inclinado hacia adelante, tienes que pensar cómo vas a diseñar el alerón delantero, porque va a hacer que se pegue todavía más al suelo. Si se pega mucho al suelo, tienes que jugar también con las suspensiones, porque ya no se pueden a lo mejor comprimir tanto. El difusor, por supuesto, va a tener que funcionar de una manera totalmente distinta. Si dedicas más aire ahí, se lo vas a tener que quitar a la refrigeración, o al alerón delantero, o al alerón trasero. Brutal, ¿eh? Al final son muchas cosas y parece a lo mejor de le inclino un poquito el coche y ya pues va a ir un poco mejor porque genero cierto efecto difusor en el suelo tal y al final es una idea Mm. que puede parecer muy tonta pero conlleva tantas cosas y tienes que tener presente tantas cosas que tienes que hacer que funcionen que tienes que estar seguro de que todo va a funcionar porque si no estás perdido, pierdes la carga del suelo y el difusor y no tienes nada que hacer en Fórmula Uno. O sea, ¿el mejor invento cuál dirías que ha sido de Esa Adrian Newey? pregunta le iba a hacer. ¿Cuál crees que es el Sí. mejor invento? Sí, sí, sí. Yo quizá me quedo con ese. Pues es verdad que es más actual, es cuando a lo mejor me ha pillado en mi época más técnica, ¿no? Porque si nos remontaba muchos años, a lo mejor ya no estaba yo todavía tan metido y tal. Entonces, a mí ese me gustó mucho porque recuerdo que era prácticamente todos los fines de semana viendo a ver quién había sido capaz de copiarlo y veías el viernes, oye, este parece que lo ha sacado y resulta que ese coche no funcionaba. Y el fin de semana siguiente ya no lo tenían. Y otro, y luego lo probaba Ferrari. Y luego algunos lo intentaban poner fijo, otros variable, que hacía como que la suspensión trasera se comprimiese. Al final es como que cada uno estaba en una fase de desarrollo de ese concepto que él ya tenía pulido perfectamente. Entonces, creo que fue una de esas cosas que revoluciona un poco la Fórmula Uno porque para mí es algo muy característico de la Fórmula Uno justo antes de esta época que tenemos ahora que tú ves esos coches tan inclinados y sobre todo alguien que no esté muy metido, ¿no? No sepa un poco por dónde va, te llama mucho la atención porque es como que son demasiado altos por detrás, demasiado bajos por delante, como que no tiene mucho sentido un coche así, pero tenéis mucho sentido, claro. Bueno, ¿eh? Yo Muy hubiera bueno, dicho sí, sí. escapes soplados, ¿no? O alguno de estos, que también es como muy Sí, famoso en el el canal estamos, bueno, estoy ahí trabajando en un vídeo de los mejores inventos y el rake no lo había ni pensado, ¿eh? O sea que igual podemos rake. echarle Pues ahí lo un... metemos. Claro, o sea, eso está claro. Yo, la opinión de Abel vale más que la mía, eso vaya por delante. Yo había pensado, por ejemplo, en, en una solución muy loca que se hizo, yo creo que en los 70s o por ahí, que no sé si viste que había un coche que tenía un ventilador detrás, ¿sabes? Sí. Que eso me parece una locura y es una pena que lo hayan quitado, tío, porque ya solamente ver un coche con una turbina detrás, tío, me parecía increíble. Que eso, vamos, debe de ser a efectos de, pues eso, de aerodinámica, de efecto suelo y demás, tiene que ser una verdadera locura. Imagínate ahora mismo un Red Bull ahí con un ventilador detrás. Sí, se convertiría a ver quién tiene luego el ventilador más grande, la parte de atrás Sí. y las alaves del ventilador de esta manera. Y sí, al final hubiese sido una locura. Qué A mí de brutal. los 70 a mí me gustaba el Tyrrell este de 6 ruedas, ¿eh? A mí eso es algo que no. Es como que lo último que se te ocurre en un coche es meterle 2 ruedas más. Coño, Se el me puede desarrollo ocurrir. lógico es la leche. O sea, el pensar de, mira, si hago, o sea, misma adherencia porque tengo el mismo contacto, pero como ocupan menos carga aerodinámica, ¿no? Joder, Sí, es la sí, sí. hostia. Sí, claro, es como una tontería tan loca que a quién se le va a ocurrir. Es como que, o sea, Sí, la sí. base que tenemos en un coche es que tiene 4 ruedas y un volante. Si te cargas eso, es como que estás ya revolucionando todo. Ya no es un coche, ahora ¿qué es eso, no? Que tiene 6 ruedas en vez de 4. No Sí, Aston sí. Martin sin volante, Ojo, se conduce Oye, solo. Jesús, ya se te acaban los apoyos, ¿eh? Con lo del Tyrrell, tío, yo creo Ah, que
Que ese vídeo Ahora me gustas a mí, ¿eh? tendrás que Ahora me hacer gustas un... a mí. Hombre, claro, ¿cómo no te va a gustar ese coche? Madre mía. Ya te digo. Tendrás que Es que, hacer otro a ver, short pidiendo disculpas. total. Sí, a ver, hicimos un sort en el que decíamos tal, ranking de los coches más feos de la historia, no sé Sí, qué. Y el primero, el Tyrrell. claro, a ver, yo entiendo que el tema estético, bueno, era complicado, pero luego a nivel técnico, pues tiene su aquel. Ya. Oye, pues mira, si quieres para ir terminando, no sé si tienes algo más, Javi. A mí ya para cerrar esto, me gustaría hablar de cosas de inteligencia artificial, porque además hicimos un vídeo en Jaramafan hace poco sobre el tema. No sé, como ingeniero, ¿cómo ves esta nueva rama? ¿Crees que la Fórmula 1 va a tener cabida o va a quitar muchos puestos de trabajo? O si todo lo contrario, porque también han dicho mucha gente, al final la Fórmula 1 es un deporte de personas, quizás pueden capar todo el tema de inteligencia artificial y dejar un poco espacio a las personas, ¿no? Para que sea una competición entre ellas. ¿Cómo lo ves? Mm, Sí, yo no. Bueno, yo trabajé 6 meses en el. Parece un poco off topic, pero bien a cuento. Trabajé 6 meses en el Banco Santander como científico de datos y hacemos temas de inteligencia artificial. Lo que pasa que, evidentemente, no tiene nada que ver. Tema de inteligencia artificial a veces se sobrevalora, a veces no se entiende qué es realmente. Al final, inteligencia artificial es tú tienes muchas variables y quieres sacar una. Pues quieres a lo mejor analizar un cliente o quieres saber cómo desarrollar la suspensión y tal, o saber qué es lo que está fallando para que luego sin inteligencia artificial seas capaz tú de diseñarte una solución. Al final, yo recuerdo que a lo mejor, pues, tampoco era tanto tiempo, a lo mejor era 3 4 años, es como que todos los equipos querían a gente que supiese inteligencia artificial y que propusiese ideas. Era como que nadie sabía realmente qué se podía hacer con la inteligencia artificial. Si tú le metes 400.000 variables, puede que tu algoritmo de inteligencia artificial no funcione. Pero si tú le metes las 200 que tú sabes que son útiles, a lo mejor ese algoritmo sí funciona. Y al final la inteligencia artificial, bueno, hay diferentes tipos de algoritmos y están las redes neuronales y demás historias. Pero al final es, yo te doy muchas variables y quiero que me des esto. Me da igual lo que hagas por detrás, pero yo quiero la solución. Y muchas veces es mucho más complicado eso que incluso buscarte tú realmente la manera un poco más clásica de llevarlo a cabo. Evidentemente, si tú eres capaz de controlarlo, pues a nivel de reglajes, a nivel de estrategias de carrera, eso puede ser una auténtica revolución. Pero tienes que saber muy bien cómo se hace y no es tan... Porque claro, yo me imagino que a lo mejor, sobre todo quien no está muy metido en el mundillo este, ¿no? Que es lo normal, te puedes pensar que a lo mejor ahí es como un robot que te genera cosas y que tal. Al final tú tienes que saber qué variables vas a usar, qué variables no vas a usar, y al final los algoritmos que se usan en inteligencia artificial son sota, caballo y rey. O sea, hay como 3 o 4 que son los que más se utilizan y donde está la gracia es en, pues luego filtrar variables, esta la cojo, esta no la cojo, y al final pruebas y te sale, bueno, coges unas variables y le dices, pues esto ha funcionado, y luego lo pruebas en un modelo real y no te funciona, pues vamos a cambiar y vamos a modificar las variables y vamos a modificar los parámetros del algoritmo. Eso al final se Órale. necesita muchísima gente, Mm. porque tú necesitas mucha gente simplemente para filtrar datos. O sea, si en una carrera se generan un terabyte de datos, tú necesitas gente que sea capaz de manejar esos datos, que te los filtre, que te dé los buenos y que te quite los malos. Entonces, bueno, por una parte a lo mejor quitas gente, pero por otra la puedes meter. Es un mundo, yo creo que bastante complicado y que todavía está en desarrollo. Si alguien da con la tecla, pues es una auténtica locura, porque bueno, es verdad que ahora vemos con inteligencia artificial cosas muy locas, pero me parece que todavía estamos quizá demasiado lejos, porque al final la Fórmula 1 y el automovilismo es un poco chapado a la antigua, ¿no? Muchas cosas, se quiere hacer la cosa como toda la vida y no sé, yo soy un poquito más escéptico con la inteligencia artificial, no por lo que se pueda conseguir, sino por lo que quizás se está consiguiendo actualmente. Qué bueno, Brutal, ¿eh? totalmente, qué bueno, sí, sí. A mí me Pues flipan, esos temas, la verdad. Yo es que, joder, lo veo y digo, ostras, a lo mejor no ahora, pero en 20 años, a lo mejor tú le Ujú. pasas el reglamento y te diseña un coche, ¿no? Y si no te gusta, venga, diséñame otro. A lo mejor llega un punto que los diseñadores están un poco en segundo plano, ¿no? No sé, o Mm. sea, no sé si eso queda muy lejos o cuándo. Y en caso de que lleguemos a eso, no sé si a lo mejor alguien dirá, oye, pues mira, pues no se puede usar. Lo desarrollamos como toda la vida, aunque se pueda hacer, pero vamos a Ujú. dejarlo a un lado para no cargarnos al final pues, los puestos de personal, porque al final vamos a tener un sueldo vitalicio sin hacer nada, ¿no? Nos van a hacer todo. Sí, Brutal. puede ser que se termine regulando. Por ejemplo, el tema de materiales está muy regulado, porque si tú eres capaz de, por lo que sea, mezclar no sé qué cosa, que como se puede intuir, los materiales sí que no son mi especialidad, pero si tú haces tal cosa y sacas algo revolucionario,
el resto no tiene nada que hacer. Pero claro, tienes que invertir millones y millones y millones sin ninguna garantía. Entonces, a lo mejor pasas de ser el último a ser el primero porque tu coche, pues es una auténtica locura, se dobla como tú quieres que se doble, pesa el mínimo, 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 tienes una distribución de pesos ideal. Entonces, al final, eso, pues es cuando hay algo que cuesta mucho dinero y que puede suponer una revolución muy grande, una diferencia entre equipos muy grande, ahí es cuando normalmente es como que se bloquea, ¿no? Por reglamento. Entonces, quizá lleguemos a ese punto, pero a mí no me da la sensación al menos que estemos relativamente cerca. Nada, habrá que esperar, ¿eh? Para ideas innovadoras Sí, tu y gozo la en un pozo, revolución de la Jesús, IA. ¿eh? Estás Sí, ahí yo me esperaba ya el año que viene ahí coches pilotados por robots, pero nada. Bueno, pilotados de por hecho, el chat Pues, GPT. imagina. hay una categoría, no sé si se llama Robo Race o Robot Sí, sí, Ostras, Race o sí, algo la así. conozco, sí, sí. Sí, y al final no. O sea, yo me conecté un poco a ella a lo mejor ahora 3 o 4 años, que es cuando iba a salir, pero creo que se ha quedado al final un poco atascada y relativamente es fácil hacer que un coche se pilote solo, si ponemos la inteligencia artificial. Entonces, si todavía no somos capaces de que compitan con inteligencia artificial, aunque no tenga nada que ver lógicamente con el desarrollo del coche, yo creo que estamos todavía un poco qué lejos brutal eso, ¿eh? Que pongan nombre a los robots, ¿no? Y tal, Sí, sí, vamos, sí, go. pero había muchísimos memes, tío, porque sí que hubo muchas liadas o coches que se quedaban Ujú. parados y luego daban marcha atrás y luego iban para adelante y luego giraban para el lado, Yo luego me iban en monto, ¿eh? círculos, tío. Había cosas que eran Y me da demasiado miedito, meme. ¿eh? ¿No? O Caería sea, Ferrari en esa categoría. Bueno, ostras, no ganar fíjate, ¿eh? seguro, haría alguna pifia seguro. Ostras. Pues nada más, yo creo, chicos. No sé si tienes algo más, Javi, que añadir o Abel, Mm, si quieres comentar algo, pero Nada, yo le iba a preguntar a Abel que nos repasara un pelín más el tema suyo de los cursos, no sé, alguna anécdota que te haya salido, algún tema en específico, tu tema favorito para enseñar o el tema que más le ha gustado a la gente, puede ser que te hayan dicho, oye, mira, este ha sido la leche, este no me ha gustado nada, este ha sido súper divertido, este súper aburrido. Sí, hombre, o sea, lo que a mí más me gusta son el tema de los datos. Entonces, siempre, sobre todo en los primeros cursos, pues sí que le estaban un poquito más enfocados, pues sacar el típico curso a lo mejor pues de analizar datos, de telemetría, de adquisición de datos. Luego sí que he ido haciendo mucho, pues de cómo utilizar Motec, cómo utilizar Wintas, cómo utilizar el RIS Studio, o sea, diferentes software y tal. Luego me he ido metiendo a lo mejor un poco más en tema de sensores, que es más hardware, no tanto software. Luego cursos un poco más específicos de analizar datos directamente para reglajes o analizar datos para no sé qué simulador, ese tipo de cosas, porque al final los simuladores sí que son o sea, no estoy tan metido como me gustaría, pero sí que son una herramienta espectacular para que cualquiera pueda aprender. Entonces, a mí era eso un poco lo que me valía. O sea, yo cuando no estaba todavía en la carrera y me estaba empezando a interesar este mundo y tal, yo recuerdo pagar, pues a lo mejor pagas 200, 300 euros por un curso y tampoco sales de allí como diciendo, vale, pues me ha gustado porque al final estoy aprendiendo lo que más me gusta, pero yo salgo de aquí, no sé, me viene un piloto, me viene Javi con su karting y yo no sé sacarle qué es lo que tiene que mejorar o qué es lo que tiene que viene cambiar. Javi en Entonces, kart. Viene Javi Cart, que bueno, es que tengo un canal, por eso lo decimos, pero sí, sí, o sea, estaría de loco, o sea, Abel, ¿te imaginas? oye, pues Le puedes dar se puede clases, mirar, ¿eh? Todavía, ¿eh? Estamos a tiempo, Javi. Estamos a tiempo, Jesús, se van a venir cositas todavía con Qué los brutal, años. Y pues, nada, eso. Entonces, mm, al final, esos son los cursos que a mí más me gustan porque es un poco mi especialidad. Pero es verdad que luego hemos sacado otros un poco más, que a lo mejor son un poco más locos, pero también, por ejemplo, saqué uno de fotografía en automovilismo, que, o sea, yo sé de fotografía más o menos lo básico, entonces a esos cursos sí que me tengo que informar un poco más, pero luego, pues quise hacer una masterclass con Xavi Gazquez, que no sé si lo conoceréis, es fotógrafo de Fórmula 1. Entonces yo enseño en ese curso, pues lo típico de la técnica del barrido, tal. O sea, yo algunas fotos he hecho, lógicamente, pero no soy tan experto, no soy profesional de ellos. Lógicamente, yo puedo ser profesional de una cosa, no de todas. Entonces, de las que no tengo tanta información, no tengo tanta experiencia, pues sí que me los tengo que preparar mucho más y tal. Y luego incluso he sacado algunos cursos. De hecho, esta semana estamos terminando uno de matemáticas, porque es un curso bueno, que tenía pensado desde el principio y el otro día, bueno, ahora un mes o así, uno me preguntó, porque hay un soporte para dudas y tal, y uno me preguntó que cómo podía sacar con trigonometría el ángulo de la divergencia si él está botando la técnica del hilo tal, es decir, pones una cuerda de adelante atrás del coche y él quería medir en la rueda la distancia de delante hasta el hilo y de detrás hasta el hilo y saber por trigonometría qué ángulo le estaba dando a la rueda. Yo pues, se lo explico sin problema, lógicamente, pero pensé, joder, pues si tuviese un curso de esto, que yo le diga, mira, te vas a la 10ª clase de este curso, explico lo de trigonometría y ya lo sacas.
Entonces, lógicamente, si viene un ingeniero, pues no le voy a recomendar que haga el curso de matemáticas, porque no te voy a explicar la parte práctica de lo que es una derivada, porque probablemente ya estés harto de derivada por todas partes. Mete Mm, directamente al curso de análisis de datos, que vas a ver la parte práctica, a lo mejor lo que en la carrera no te enseñaban, ¿no? Que es un poco claro, lo que me claro. pasó a mí también, la verdad, pero es un poco mi filosofía, es que todo el mundo pueda entrar en su nivel y ya está. Que intento transmitir un poco más a lo mejor lo de los datos, porque es lo mío, pero intento tocar también todos los temas que puedo. Qué brutal, ¿eh? Tiene pintón, la verdad. A mí me flipan todos estos temas. Entiendo yo que la gente que está viendo este vídeo también. O sea, que se lo recomendamos a todo el mundo por la descripción. Y nada más, chicos, lo dejamos por aquí. Muchas gracias, Abel, por acercarte, por venir al canal, por compartir este ratito con nosotros. Y nos vemos en el próximo. Pues nada, sí, encantado yo. Cada vez que me invitéis, aquí me tenéis. Genial, a ver, Efectivamente. un Vamos placer. arriba.